Hola, en este vídeo vamos a ver cuál es el significado de cada una de las columnas de una tabla estadística. Como estamos en estadística, seguro que tendrás que hacer la tabla muchas veces con todas estas columnas y después te pedirán que hagas un gráfico y posiblemente que interpretes la información. Pues nosotros empezaremos ahora viendo cuál es el significado de todas estas columnas que aparecen en la tabla. En otros vídeos del canal te explico cómo puedes hacer todas esas operaciones muy fácil con las hojas de cálculo, Excel o la hoja de cálculo de Google. Te dejo el enlace a esos vídeos en la descripción. Pues vamos al primer caso. En esta tabla, por ejemplo, queremos representar el número de días a la semana que hacen deporte un determinado grupo de personas. Entonces, el valor de la variable, que es una variable cuantitativa discreta, el valor de la variable es a lo que llamamos x sub i, y aquí están las posibilidades que hay, que hagan 0 días, que hagan 1, que hagan 2, 3 o hasta que hagan 7 días a la semana. Estos valores de la variable los llamaremos x sub i. Y la siguiente columna, la de frecuencia absoluta, es cuántas personas hay que hacen deporte esos días a la semana, y aquí nos querrá decir que 0 días a la semana hay 6 personas. Hay 6 personas que no hacen deporte nunca, y que hay 8 personas que hacen deporte un solo día, 7 personas que hacen deporte 2 días a la semana, 15 personas que hacen deporte 3 días a la semana y así sucesivamente. De manera que llamamos frecuencia absoluta y se representa con una n sub i, la n minúscula, el número de veces que ese valor de la variable se repite. A eso lo llamamos frecuencia absoluta. Es muy frecuente que en la parte de abajo de esta columna se sumen todos los valores. En este caso, si sumas todos estos valores, sale 50. 50 es el número total de personas que participan en este estudio, y a eso lo llamamos n mayúscula. Por lo tanto, n mayúscula, el número total de personas que participan. Sale de sumar la columna de las frecuencias absolutas. La siguiente columna es la de frecuencia relativa. Es decir, vale, me interesa saber que son 6, pero estos respecto del total, ¿cuántos son? Esta columna se hace dividiendo el 6, la frecuencia absoluta, entre el número total de datos, entre 50. 6 entre 50, que sale 0,12. Para el siguiente tendría que hacer 8 entre 50, que me saldrá 0,16. Y así sucesivamente, 0,14, etcétera, iría rellenando la columna de frecuencia relativa. Recuerda entonces que para hacer la frecuencia relativa tienes aquí la expresión necesito haber sumado la columna de frecuencia absoluta para saber cuántos individuos hay. Entonces, respecto del total, ¿cuántos había? 6 de 50, 0,12, 8 de 50 y así sucesivamente. Si sumo la columna de frecuencia relativa, y esto no es mala idea, debería salirme 1, porque la suma de todos estos valores sería 50 entre 50 y sale 1. Es una medida de prudencia interesante hacer esto, porque si no te sale 1, quiere decir que alguno de estos cálculos los has hecho mal. En ocasiones te piden que hagas la columna de porcentaje. Es decir, ¿qué tanto por ciento representa cada uno de los valores de la variable? Es simplemente multiplicar por 100 la anterior. El porcentaje sería la frecuencia relativa multiplicado por 100, es decir, 12% sería para este caso. Como aquí era 0,16 por 100, pues el 16% de este grupo de personas hace deporte un día y el 14% del 0,4 de antes por 100, el 14% haría deporte 2 días a la semana, que es el valor de la variable que corresponde en este caso. Las siguientes dos columnas son las frecuencias acumuladas. En el primer caso, frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué significa la frecuencia absoluta acumulada? Me dice, o debo poner aquí, ¿cuántos hay que hagan deporte 0 días a la semana o menos? Claro, para 0 días a la semana o menos están solo los de 0 días a la semana, los 6 que había antes.
estos 6, pero para la siguiente casilla será ¿cuántos hay que hagan deporte un día a la semana o menos? Son los 6 y los 8 de antes, es decir, 14. ¿Cuántos hay que hagan deporte 2 días a la semana o menos? Pues son los 14 que hacían 1 o menos más los 7 que hacen 2, por lo tanto 21. Para la siguiente sería ¿cuántos que hagan 3 o menos? Pues los 21 de antes más estos 15, 36, y así sucesivamente. En el siguiente serían 42, en el siguiente 47, 49 y 50. Es interesante ver que en el último valor de frecuencia absoluta acumulada coincide con el valor de número total, porque si te fijas, estos 50 son los que hacen deporte 7 días a la semana o menos, y 7 días a la semana o menos, lógicamente, son todos. Pues en el caso de la siguiente columna, la frecuencia relativa acumulada, tengo que hacer lo mismo, ir sumando los valores, pero en este caso de esta columna, de la columna de frecuencia relativa, de manera que será la frecuencia relativa de 0 o menos, que era 0,12. La frecuencia relativa de 1 o menos, 0,12 y 0,16, pues 0,28. La frecuencia relativa de 2 o menos se sigue sumando en esta columna. Sería sumar aquí 0,14, pues entonces me queda 0,42. Y así sucesivamente, dándose la circunstancia que el último valor de frecuencia relativa acumulada siempre es 1. A continuación, por regla general, nos vamos a encontrar con otras columnas como esta, en la que tienes que multiplicar los valores de la variable por su frecuencia absoluta. Nos lo indican las letras, valores de la variable por su frecuencia absoluta. En este caso, aquí sería 0 por 6, 0. Para la otra, 1 por 8, 8. Para la siguiente, 2 por 7, 14. Esta columna será importante cuando tengas que hacer la media, porque la media nos saldrá de el sumatorio de toda esta columna. Este valor tendremos que ponerlo aquí, partido del número total de datos. Y así tenemos ya la interpretación de todas las columnas. Depende del estudio que hagas, quizás a continuación tengas que hacer alguna operación más con las columnas, pero esto no suele ser necesario. Hay otro caso muy frecuente en el que las primeras columnas de la tabla van a cambiar, y es un estudio como el que vemos aquí, que podría ser el peso de las personas de una clase. Entonces, en el peso, lo que no apuntamos es el valor de la variable, cuánto pesa cada uno, sino que agrupamos a las personas por clases. Entonces, los valores de la variable van a venir en clases. Yo contaré cuántas personas hay que pesan entre 40 y 50 kilos, cuántas que pesan entre 50 y 60, cuántas entre 60 y 70 y así sucesivamente. A estos intervalos los llamamos clases. Cuando vayamos a agrupar los valores de esta forma, la columna de x sub i es a lo que vamos a llamar marca de clase y será el valor central del intervalo. Aquí ves que entre 40 y 50 pues pondremos 45, entre 50 y 60 55, y esta xi que llamamos marca de clase será la que tendremos que aplicar aquí al final si tenemos que hacer valores para calcular la media, por ejemplo. Todo el resto de la tabla será exactamente igual. La frecuencia absoluta es cuántas personas, que en este caso puse 3, que pesaban entre 40 y 50. Cuántas personas, en este caso 12, que pesaban entre 50 y 60. De manera que la única diferencia es el inicio de la tabla. Si comparamos una tabla con otra, vemos aquí las dos superpuestas, las columnas desde frecuencia absoluta hacia adelante son todas exactamente iguales. ¿Dónde está el cambio? En el que los posibles valores de la variable, en el primer caso, una variable cuantitativa discreta, número de hijos por familia, es ya x sub i,
mientras que en el otro caso, cuando están agrupados, necesito poner inmediatamente a continuación la marca de clase, es decir, el valor central de ese intervalo, que es a lo que llamaremos xrooming. El resto, frecuencia absoluta, ya es igual. En la de arriba, ¿cuántos serán 0? ¿Cuántos serán 1? ¿Cuántos serán el valor que fuese? Y aquí sería cuántos están dentro de este intervalo, cuántos están dentro del siguiente. Y el resto de la tabla se completaría exactamente igual. La diferencia clave, si están agrupados los valores, necesito poner marca de clase y los intervalos, y si no, pues tengo solamente una columna menos. Espero que esto te haya servido.